¿Qué se celebra el Jueves Santo? ¿Sabías que este día se acaba la Cuaresma y se inicia el Triduo Pascual? Esto es el periodo de tiempo en el que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En este día se conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, como un regalo de amor, el sacramento de orden sacerdotal, con las palabras mismas de Jesucristo. Hagan esto en conmemoración mía. Festejamos a todos los valientes que dijeron sí. El lavatorio de pies, con el que festejamos a todos aquellos que dedican su vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás, cumpliendo el último mandamiento de Cristo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Veamos cómo sucedió. El día de Jueves Santo, Jesús de Nazaret cenó con sus 12 apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte y compartir con ellos el pan y el vino. Jesús toma el pan, lo parte y lo reparte entre sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Luego coge el cáliz con el vino y dice: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo, por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía, para guiarnos en el camino de la salvación. Esta noche santa, Cristo nos deja su cuerpo y su sangre. Durante la cena, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego, echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Jesús en este pasaje del Evangelio nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Después de la cena, Jesús y los discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir miedo y angustia. Y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquel momento. Decía: Padre, todo es posible para ti. No me hagas pasar por este cáliz de amargura, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que yo pueda hacer frente a esta prueba. Jesús sentía en estos momentos miedo, angustia ante la muerte, tristeza por ser traicionado, su soledad, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él.
Nos enseña Jesús este día la virtud de la obediencia, la generosidad y la humildad. Muy buenas noches, hermanos y hermanas del baile religioso Hermandad Tincus de San Lorenzo. Con la celebración del Jueves Santo damos inicio a este triduo pascual, 3 días dedicados a la oración, a la meditación, al compartir en la familia y a participar también de las celebraciones que tenemos también durante estos días como iglesia. Quiero tomar parte de lo que relata el Evangelio de este día en la Eucaristía de la Cena del Señor, que dice: luego Jesús echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús en este día, al dejar instituido la Eucaristía como alimento de vida eterna, como este regalo precioso que nos da Dios, como que es su mismo Hijo que se nos entrega como alimento para nosotros, nuestra vida de fe, también instituye un mandamiento, otro mandamiento para nuestra vida cristiana, que es también una traducción del mandamiento del amor del Evangelio: el servicio a los demás. Esto significa el gesto del lavado de los pies, y por eso es que todos se sorprenden cómo Jesús, el Señor, el Mesías, le va a lavar los pies a sus discípulos. El Señor nos invita, queridos hermanos y hermanas, en esta noche, cuando Él se entrega, se dona por nosotros, que también nosotros, a ejemplo suyo, nos dispongamos y nos pongamos al servicio de los demás, dispuesto a asistir al desvalido, al enfermo, al que necesita la palabra de aliento, al que necesita nuestra presencia, nuestra palabra de consuelo. Queridos hermanos y hermanas, que este trido pascual, estos 3 días de oración, de meditación, nos sirvan a nosotros también como familia, como miembros del baile, para meditar y pensar cómo está mi vida de Eucaristía y cómo está también mi vida en el servicio a los demás. Y que podamos sacar conclusiones buenas para nosotros y también buenas para los demás. Así que les deseo también que estos días de oración y de encuentro con el Señor sea pleno en el encuentro, en la oración con el Señor y también con nuestros hermanos. Y que Dios les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.